Ahora sí, muy bien. Bueno, primero tenemos que definir qué cosa viene a ser esputo. Esputo es la secreción mucosa procedente de los pulmones, específicamente de las ramas bronquiales, ¿no? Viene a ser toda la secreción, toda la mucosidad o como comúnmente se le conoce como flema. Esta proviene del bronquio y de la tráquea. Si nosotros recordamos un poco de anatomía, vemos que estas partes vienen a ser, pues, consideradas dentro de las vías respiratorias bajas. Por lo tanto, al inflamarse, producen mayor cantidad de secreción. Y esa secreción que se vuelve viscosa y se adhiere a la vía respiratoria, no deja respirar a la persona, no deja cumplir la función principal que viene a ser el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, esto al ser expectorado a través de la boca, porque se produce gracias a la tos, entonces lo botamos en forma de esputo. Por eso es que es tan importante que nosotros no utilicemos medicamentos antitusígenos, o sea, que alivien la tos, porque la tos viene a ser un reflejo normal. ¿Por qué se produce la tos? Al haber una estimulación o al haber estas secreciones en las vías respiratorias bajas, el cuerpo lo considera como algo extraño, ¿no? Entonces necesita expulsarlo al no dejar respirar bien a la persona. ¿Y cómo lo expulsa? A través o produciendo lo que es la tos, ¿no? Entonces la persona tose, 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 es un reflejo automático del ser humano para poder expulsar. Es igual cuando nosotros, por ejemplo, nos estamos asfixiando, también tenemos ese reflejo de la tos, ¿no? Entonces ayuda a expectorar o ayuda a expulsar todas esas secreciones o cuerpos extraños, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es mucho más fácil adquirir este esputo, esta secreción? Por las mañanas. ¿Y por qué por las mañanas? ¿Por qué creen ustedes que por la mañana es mucho más práctico obtener la muestra de esputo? Porque es mucho más fácil. A ver, ¿qué dice? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Porque es mucho más fácil obtener las secreciones durante la mañana. Es mucho más fácil, obviamente, porque la persona ha estado durmiendo durante toda la noche. Hay poco movimiento, hay poco ejercicio y estas son actividades que ayudan a expulsar las secreciones. Pero en cambio, cuando la persona está recostada, cuando está durmiendo, se acumulan esas secreciones y por eso es que en la mañana la persona normalmente tiende a toser mucho más, ¿no? Entonces, por eso les vuelvo a repetir, es mucho más fácil obtener estas secreciones durante la mañana. Muy bien. Existen dos tipos de esputo. Una de ellas, a ver un momentito. Listo, como les estaba mencionando, existen dos tipos de esputo.
Una, que es el esputo espontáneo, o sea, aquella que la persona puede expulsar por sí sola, ¿no? Que sale respirando, tomando aire profundamente y después produciendo lo que es la tos. Ahí sale el esputo espontáneo, ¿no? Esta secreción espontánea que sale puede salir con mucosidad, puede tener rasgos de sangre o coágulos inclusive de sangre, ¿no? Y que obviamente tiene que ser diagnosticado, tiene que ser evaluado para poder determinar si es que la persona tiene alguna enfermedad respiratoria. Ojo que el esputo no solamente sirve para poder diagnosticar tuberculosis, sino también otro tipo de enfermedades respiratorias. Tenemos también el esputo inducido. ¿Qué significa? Es aquella en la cual existe secreción dentro de las vías respiratorias bajas, pero que la persona no puede expectorar, o sea, no puede desprender tan fácilmente. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, se le coloca o se le realiza una nebulización, pero no con broncodilatadores, o sea, a la nebulización no se le agrega ningún medicamento, sino que solamente se le echa suero salino o como también nosotros lo conocemos como suero fisiológico o cloruro de sodio, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, que viene a ser lo mismo, vuelvo a repetir, acuérdense, 5 mililitros de suero fisiológico aquí en este compartimiento donde está el líquido para nebulizar. Entonces, una sola vez, suficiente. Y ustedes dirán, pero ¿no es necesario un medicamento? El medicamento es necesario siempre y cuando la persona no pueda respirar, esté indicado por el médico, que es un broncodilatador, pero aquí solamente lo que queremos es ayudar a desprender la secreción para que pueda expulsarlo y así recolectarlo en el vaso para ser examinado, ¿no? ¿Cuántos Entonces, mililitros es, Miss? Disculpe. ¿5? ya, de suero, sí, de suero fisiológico, 5 Ujú. mililitros. Ah, ya que mi gran. 5 mililitros. Y el suero fisiológico va a ayudar también en forma de esa nube, en forma de aerosol, va a poder ayudar a desprender esta secreción. Ahora, si nosotros queremos mejorar aún más todavía la expulsión de este esputo inducido, después de esa nebulización lo que podemos hacer es um, dar unas pequeñas palmadas, unos golpecitos en la espalda del paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que por esa vibración, por esos pequeños golpes, la persona pueda expulsar también la secreción, ¿ya? Vamos a ver cómo es el examen físico o el aspecto que tiene estas secreciones. Si el esputo es mucopurulento, o sea, tiene mucosidad y tiene pus, o sea, una secreción amarillenta, esto se debe a la presencia de neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos vienen a ser los glóbulos blancos encargados de las infecciones respiratorias, ¿ya? Y esto significa que hay una infección, ¿no? Probablemente sea por neumonía. Mayormente las neumonías se eliminan secreciones amarillentas, ¿no? Purulentas. Y las bronquitis, pero de origen bacteriano, ¿no? También se puede presentar en las infecciones por adenovirus, micoplasma y otras bacterias atípicas. El esputo puede ser de un color blanquecino o mucoso, o sea, ligoso, ¿no? Entonces, ya se van dando cuenta, mucopurulento, o sea, de color amarillento, es normalmente en las neumonías y bronquitis de tipo bacteriano. En las que son por virus, como el adenovirus, y algunas bacterias que no son comunes, entonces el color del esputo viene a ser blanco
o mucoso, o sea, siligoso, ¿no? El esputo rumboso, así como oxidado, como fierro oxidado, color naranja rojizo, es mayormente, por ejemplo, por presencia de hongos, ¿ya? El esputo, ahora vamos con el olor. Si la secreción es muy maloliente, normalmente está asociada a infecciones bacterianas, ¿no? Que al estar dentro de las vías respiratorias bajas, empieza a producir una especie de gases que se proliferan y por eso es que huele mal, ¿no? La producción de grandes cantidades de esputo, más de 100 mililitros al día. Miren, si el frasco que nosotros utilizamos para poder recolectar tiene 100 mililitros, imagínense, eliminar secreciones de más de 100 mililitros, o sea, más lleno que ese frasco, imagínense, mucha cantidad. Se le conoce como broncorrea y es algo característico de las bronquiectasias y del absceso pulmonar. La bronquiectasia viene a ser una condición en donde algunos bronquios pequeños se colapsan y empiezan a bloquearse, empiezan a producir gran cantidad de secreciones y no deja pasar el aire. Entonces, en esas bronquiectasias, de ahí proviene mayormente la cantidad de esputo. O si la persona tiene absceso de pulmón, o sea, tiene sacos de pus dentro del pulmón, ¿no? Cuando esos sacos de pus se rompen, entonces dan origen a pues, la broncorrea. La consistencia aumentada se da en el asma bronquial. Ustedes, bueno, si es que tienen algún familiar o que de repente algún conocido que tenga asma, mayormente las secreciones se adhieren bastante a las paredes de la vía respiratoria, lo que produce las famosas sibilancias, ¿no? Entonces, cuando la persona respira, produce ese sonido, ¿no? Y cuando la persona tose, porque el asmático le llama a toser, como les vuelvo a repetir, es un reflejo común en los seres humanos, disculpen, hablando de toser. Entonces, cuando es algo común para poder eliminar, pero no puede porque es muy viscoso, ¿no? Entonces, en el asma, ¿qué tipo de esputo sería? ¿Qué tipo de esputo se tendría que obtener? ¿El espontáneo o el inducido? ¿El inducido? El inducido, claro, el inducido, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver algunas de las características que podemos encontrar en el esputo. El color. Normalmente la secreción mucosa va a lubricar las vías respiratorias, debe ser incoloro, o sea, no debería de tener un color ni blanco, ni amarillo, ni verdoso, nada, nada, nada de eso, ¿no? Es lo normal. Pero si es de color amarillo, como ya les había mencionado, es porque hay presencia de pus de origen bacteriano, ¿no? O puede ser una neumonía. Si es amarillo verdoso transparente, puede ser que haya una fístula o que haya, de repente se haya abierto una abertura con el abdomen, o sea, entre la caja torácica y el abdomen puede suceder. Hay situaciones en donde se abre una abertura y puede filtrarse la bilis hacia los pulmones, ¿no? Cuando es verdoso o azulado, es por hongos. Si es de color rosado, es porque hay presencia de edema pulmonar, o sea, acumulación de líquido alrededor de los pulmones. Si es rojo, es por hemoptisis. ¿Qué cosa viene a ser la hemoptisis?
viene a ser la tos con sangre, ¿ya? La tos con sangre. Si es rumboso, como ya habíamos mencionado, puede ser una neumonía producida por hongos, ¿no? Si es pardo oscuro, es por una cardiopatía. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el corazón con el pulmón? Tiene que ver muchísimo porque ambos se necesitan. Si el corazón no funciona bien, el pulmón definitivamente deja de funcionar. Igual, si el pulmón no o la vía respiratoria no funcionan adecuadamente, el corazón trabaja mal, ¿no? Entonces, si hay un problema de cardiopatía crónica, la persona va a empezar a eliminar secreciones oscuras. Si es negruzco, es por neumoconiosis, ¿no? O sea, por inhalación de repente de alguna sustancia. Por ejemplo, las personas que trabajan en las minas, ¿no? En lugares oscuros e inhalan esos gases o minerales, pueden tener esas secreciones grises negruzcas, ¿no? Si es que se parece a la salsa de anchoas o es de un color peculiar, ¿no? Puede ser un absceso amebiano abierto, o sea, producida por una ameba, ¿ya? El olor, el olor, si es fétido, si es un olor desagradable, es por absceso, por gangrena de pulmón, por bronquiectasias y por presencia de bacterias anaerobias, ¿ya? Listo, entonces, como les estaba mencionando, un olor fétido, siempre la pus, ustedes saben que tiende a tener un olor bastante característico, ¿no? En cambio, si es con olor a un queso rancio, entonces es por tuberculosis cavitaria. ¿Qué significa eso? Que el bacilo de Koch ha atacado o se ha alojado en las cavidades más pequeñas del pulmón, ¿no? Y ahí es ahí donde genera la infección. Y por eso huele así, la secreción o el esputo huele a queso rancio. ¿Cómo se obtiene el esputo? Las dos formas principales para poder obtener el esputo es por expectoración espontánea, o sea, de manera como ya lo había explicado, ¿no? Espontánea o inducida. Pero también tenemos que reconocer que existen otros métodos, otro tipo de situaciones especiales en los cuales se necesita otros procedimientos para obtener el esputo. Ya sabemos los dos primeros, ¿no? Por expectoración espontánea, la misma persona puede toser y puede depositar el esputo en el frasco, especialmente de las mañanas. El esputo inducido, ¿cuál viene a ser? Viene a ser especialmente aquella que se da por nebulización, ¿no? Con suero fisiológico. Otro tipo de obtención de esputo es mediante el aspirado traqueal, o sea, introducir una sonda especial para poder aspirar las secreciones de la tráquea. Esto es, por ejemplo, cuando la persona está inconsciente, no puede, y cuando está inconsciente o en estado de coma, por ejemplo, no tiene reflejo de tos, no tose. Entonces, ¿cómo le podemos pedir, no? Que recolecte su esputo, no se puede.
tiene que ser por medio de aspiración traqueal. De la misma manera, existe el lavado bronquioalveolar, o sea, más profundo, más adentro, ¿ya? El lavado broncoalveolar protegido y el cepillado bronquial protegido, o sea, estos vienen a ser para poder obtener pequeñas células o muestras de células para analizarlas cuando se sospecha, por ejemplo, de alguna tumoración, de algún tipo de cáncer en las vías respiratorias, o sea, son procedimientos especiales, ¿no? Pero vuelvo a repetir, solamente se las estoy mencionando para que ustedes conozcan y sepan, porque se hace inclusive hasta el aspirado traqueal o el lavado bronquial, pero después los otros son muy, muy raros que se realicen. Pero los más comunes son esputo inducido, esputo por expectoración, espontáneo, esputo espontáneo e inducido. Muy bien. Razones por las cuales se debe realizar el examen de esputo. Este examen nos permite a nosotros identificar o obtener esa muestra llena de bacterias, puede ser de hongos, inclusive hasta de parásitos, porque hay parásitos que pueden alojarse en las vías respiratorias o también por virus, pero la cosa es identificar qué tipo de microorganismo es el que está atacando, ¿no? Para así dar un tratamiento adecuado. Porque recordemos que no solamente se obtiene la muestra de esputo, es la más común, pero no es la única razón es la tuberculosis, ¿ya? Se obtiene, por ejemplo, para poder diagnosticar la causa de la bronquitis, ¿no? Que viene a ser la inflamación y la formación de secreciones a nivel de los bronquios. Muy bien. Otro motivo puede ser por la presencia de absceso pulmonar. Tercera razón, neumonía. Y recordemos que las neumonías no solamente son bacterianas, pueden ser también de otros tipos. Entonces, para poder identificar el microorganismo que está produciendo la neumonía. La tuberculosis pulmonar, ¿no? Esa es la razón principal y la más común. También cuando se quiere saber de alguna enfermedad llamada EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, ahí en lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está lo que es el asma, ¿no? También en el caso de fibrosis quística y en lo que es la sarcoidosis, que vienen a ser la presencia de parásitos. Vuelvo a repetir, los parásitos no solamente se quedan en en el conducto gastrointestinal, sino que también pueden aparecer a nivel de vías respiratorias, ¿no? Pueden estar en los pulmones, pequeñas, ¿no? En forma de quiste o en forma adulta. El objetivo principal de lo que es la obtención de la muestra de esputo es confirmar el diagnóstico de infección, saber, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad? Y no solamente saber la enfermedad, sino también identificar qué tipo de microorganismo es el que está infectando para poder recibir tratamiento rápidamente, ¿no? ¿Qué medidas de precaución debemos tener antes de obtener la muestra de esputo? Primero, inevitablemente para todo, siempre es así, el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos. Después,
Utilizar guantes, gafas y mascarillas. Recordemos que los aerosoles que salen de las vías respiratorias de las personas suelen ser bastante contaminados, ¿no? Entonces, guantes, gafas para que no caigan en nuestros ojos y mascarilla para no respirar, ¿no? Por eso cuando estamos en el- la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis, entonces tenemos que usar nuestros EPP, ¿no? Rotular verificar la identidad del paciente. Siempre tenemos que cerciorarnos que sea el paciente adecuado. Acordémonos que varios pacientes tienen homonimia. ¿Qué significa homonimia? O sea que tienen el mismo nombre y el mismo apellido, ¿ya? Después tenemos rotular el recipiente para tomar la muestra. ¿Qué datos vamos a poner? Vamos a poner el nombre y los apellidos del paciente, su edad y también algo muy importante que viene a ser el número de muestra. El número de muestra es importante, ¿ya? Porque así podemos saber si es la muestra uno, 2, 3, para que ya no esté viniendo de más el paciente al centro de salud o al hospital, ¿no? Listo. Después seguimos. Am, reunir los materiales necesarios para poder realizar la muestra, ya sea espontánea o vamos a mantener la privacidad del paciente. Por eso es que cuando le pedimos que se saque una muestra de esputo, no lo hacemos delante de todos en el mismo consultorio, por medida de precaución y privacidad. Precaución para que no contamine a los demás pacientes y privacidad para evitar pues que sea señalado o juzgado, quizás pensando que tiene tuberculosis. Por eso hay espacios ventilados, hay espacios separados de los consultorios de los pacientes para que esta persona pueda recolectar su muestra. Finalizado el procedimiento, enviar la muestra al laboratorio lo antes posible. Las muestras designadas como esputo pocas veces contienen solo las secreciones en la vía respiratoria baja, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Muchas veces llega saliva nada más en las muestras. No es saliva, lo que tiene que ser es la secreción, ¿ya? Con frecuencia estas muestras se encuentran contaminadas por saliva, por restos de alimentos, porque ya se les dice desde antes que no debe de consumir alimentos, o en todo caso, pues más temprano, ¿no? Si no, lo malo es que también arrasa con restos de alimentos, sin necesidad de vomitar, pero igualito, ¿no? También puede estar contaminado por secreciones nasofaringias, o sea, por mucosidad de las fosas nasales. Y también por bacterias, pero no, que no pertenecen al sistema respiratorio, sino bacterias externas, ¿no? Recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podemos hacerle? Una de ellas, por ejemplo, viene a ser enjuagar la boca antes de tomar la muestra. No con, no con enjuagues bucales, no, simplemente con agua, ¿no? Para no alterar sus eh,
Después, otra recomendación es, para la mayoría de los exámenes, las muestras de las primeras horas en la mañana ya son, pues, con mayor acumulación de secreciones. Por eso es que, ¿cómo garantizar que el análisis produzca los resultados correctos? Se debe expectorar el esputo que viene de los pulmones. Ahí se nota claramente cuál es el esputo, porque si no, sería solamente saliva. Hay que asegurarse de recolectar esputo y no saliva. Más o menos cuánto, de 2 a 10 mililitros, solamente esa cantidad, ¿no? No es necesario más tampoco. ¿Qué materiales se utilizan? Los materiales que se utilizan para la recolección de la muestra vienen a ser recipientes estériles, ¿no? Guantes estériles y mascarilla, recipiente hermético de boca ancha, pañuelos o paños desechables, bolsas de riesgo biológico para poder trasladarlo, ¿no? ¿Qué tipo de datos debe ir en el frasco? A ver si se acuerda. El dato de identificación del paciente, su número de Ujú, DNI, su edad ujú. y el número de la muestra. Exacto, muy bien. Entonces, así nosotros preparamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a colocar el recipiente estéril, vamos a abrirlo, ¿no? Bolsa de riesgos biológicos, eso es lo que ya sabíamos que debemos tener. Eso se maneja en hospital cuando hay riesgos biológicos, ¿no? Después, muestra debidamente identificada, enviar al laboratorio con prontitud para conservar, refrigeradas las muestras a 4 grados centígrados, ¿no? Hasta esa temperatura no se degradan, no se malogran. Y tampoco para que la luz les dé, porque si la luz le da, se pierde esa muestra. Se utilizan los guantes de procedimiento, o sea, los guantes simples. También se debe utilizar el EPP. ¿Por qué? Porque esto va a permitir o va a evitar que nuestra ropa de trabajo también se contamine, ¿no? ¿Cómo voy a preparar a mi paciente? ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué le puedo permitir? ¿Qué debo evitar? A ver, primero se va a pedir la colaboración del paciente para obtener de muestra de buena calidad, ¿no? Entonces, para eso la persona tiene que colaborar. Es conveniente un lavado bucal a priori, o sea, solamente un enjuague nada más, en ayunas. Acuérdense que la persona no debe de desayunar. ¿Y por qué? Porque hay personas que cuando desayunan y después quieren recolectar la muestra, empiezan a toser tanto que también expulsan restos de comida digeridos, ¿no? Ni tampoco agua, ni alimentos ni agua. Se realizará la toma con el primer esputo de la mañana preferentemente. Eso sí, tienen que ir, se va a realizar la toma con el primer esputo de la mañana preferentemente, como les dije.
¿ya? Entonces, la persona tiene que, no es necesario tampoco que sea con cepillo dental o con pasta dental, sino así nada más, un enjuague previo antes de empezar a recolectar la muestra, ¿ya? Sin haber comido, sin haber bebido nada. En el esputo inducido, preparación del material. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para que la persona pueda expulsar esta secreción? Esto se hace en personas, como les vuelvo a repetir, que han perdido la conciencia, en personas comatosas, entonces para evitar que les salga escaras o heridas, es un cuidado bastante arduo. Pero eso no quita de que la persona que esté postrada no tenga mayor acumulación de secreciones. Sí, sí tiene mayor acumulación, ¿no? ¿Qué tipo de materiales se van a utilizar? Broncodilatador. Ya. Eh, preparar el equipo de nebulización, que es el de aquí, ¿no? Este es el equipo de nebulización. El suero fisiológico, para que pueda dilatar, para que pueda ayudar a expectorar. Nebulizarlo durante 15 o 20 minutos. Normalmente es lo máximo que se nebuliza, porque ahí ya desaparece todo lo que viene a ser, pues, eh, lo que es los 15 a 20 minutos ya se evaporó el contenido. Enjuagarse la boca antes de empezar. Listo. Los tipos de esputo. Esputo seroso. Miren, esto ya lo hemos visto, ¿no? Mucoide, mucopurulento, herrumboso o sanguinolento. Miren aquí las características, ¿no? Listo, ahí está. Esas son las muestras de esputo. Mucopurulentas, miren, verdosa. Mucosa, que debe ser transparente. Se ve así como azulado, pero es mucoso. Sanguinolento, rojizo, salivoso. Se nota clarito porque está separado la mucosa de lo que es la saliva, ¿no? Porque es líquido. Muy bien. Contraindicaciones. A quienes no se puede realizar, por ejemplo, lo que es el... Está contraindicado en personas que están en pleno ataque de asma bronquial. Ahí sí no, ¿ya? Porque eso les exacerbaría más la condición. Tampoco se hace, por ejemplo, en personas que tienen, al menos el esputo inducido, no se hace en personas que tienen tuberculosis, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta eso. No se realiza el esputo inducido en personas que sean. Realización del procedimiento, en el caso de la obtención espontánea. Esto ya lo hemos explicado. Normalmente, solamente quiero aclarar algunos puntos. Primero, que para poder recolectar la muestra siempre debemos tener bastante bioseguridad. Lavarnos las manos y colocarnos los guantes, ¿no? Tener todo también a la mano, haberle advertido al paciente que tiene que ir en ayunas, solamente se ha enjuagado se tiene que enjuagar la boca. Muy bien. Después vamos a darles envases hasta inclusive 3 muestras. Normalmente son 2 muestras, ¿no? Las que se piden para lo que es detectar enfermedades de la vía respiratoria. Pero
A veces se pide hasta 3, ¿no? Las 3 primeras de la mañana. Ahora cuando les digo las 3 primeras, me van a traer las 3 en una sola. No, es un frasco por cada día. Ujú. En el caso de la obtención de muestra inducida, también hay que lavarse las manos, colocarse los guantes, preparar el material a utilizar, informar al paciente qué procedimiento se le va a hacer, que no es ningún procedimiento invasivo, solamente viene a ser un procedimiento en el cual se va a necesitar los broncodilatadores, ¿no? Que eso después, ese medicamento se va a disolver rápidamente. Colocarse los guantes, preparar el material. A. Y una vez que ya obtengamos, pues, la secreción, ya lo llevamos al laboratorio. Ujú. Se deja en una rejilla. Hay una rejilla especial en la que se dejan las muestras y ahí ya el laboratorista después o el técnico de enfermería va llevando las muestras para que sean procesadas. Por eso es que tiene que ser fresco y del día, definitivamente. Bioseguridad. El paciente puede producir aerosoles infecciosos, por lo que es necesario tomar las precauciones debidas. Primero, incluir al paciente para que pueda cubrir su boca cuando empiece a toser, ¿no? Nunca recolectar la muestra de esputo en el laboratorio, no, por eso tiene su espacio propio, ¿no? No hay ninguno, no hay ninguno que sea totalmente inmune y por lo tanto debe haber bastante presentación. Nunca recolectar, nunca recolecte la muestra de esputo en el laboratorio, tiene que ser lejos. Recolecte la muestra de esputo lejos de otras personas y espacios bien ventilados, de acuerdo de las normas espaciadas, de los espacios bien ventilados, ¿no? Bien ventilados. Solamente ahí, si es un lugar pequeño, pero tiene puertas, ventanas, el aire circula normalmente, sí puedo recolectar la muestra. No se paren frente al paciente cuando se está tomando una muestra, al costado o a qué distancia creen ustedes que debería estar la persona que recolecta la muestra. ¿Qué distancia es la prudencial? Acuérdense, 1,5 metros, o al menos mínimo 1 metro, ¿no? Siempre usar mascarilla, guantes y gorros si es necesario. Como les dije, ya. A ver, ¿alguna pregunta? No, Miss. Mm, Está bien entendible, ¿no? Lo que es la muestra de esputo. Listo, muy bien. A ver, voy a tomar la asistencia, ¿ya? Alarcón Guerra, Vara Sorda. Buenas tardes, profesora presente. Buenos días, disculpe. Ujú. Ya, no te preocupes. Bravo Valle, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Cabezudo Legua, Buenos días, Miss presente.
Buenos días. Carpio Mareta. Carpio. Cango Villegas. Buenos días, Miss presente. Buenos días. Corimanya. Buenos días, Miss presente. Buenos días. Cepida Laurente. Miss, buenos días, presente. Buenos días. Curi Quispe. Buenos días, Miss, presente. Buenos días. Flores Segarra. González Fernández. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. González, ¿no? Guzmán Atencio. Wincho Aparco. Buenos días, Miss, presente. Buenos días. Jara Calderón. Disculpe, mi compañera me ha informado que tuvo un inconveniente urgente y tuvo que salirse de la reunión. Ya, ok. Yikawa. Buenos días, profesora presente. Buenos días. Miranda Arce. Buenos días, Miss presente. Buenos días. Morales. Mi compañera tiene problemas de conexión, Miss. Ujú. Pachacute. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Ramos Quispe. Ramos Salcedo. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Remigio Ricra. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Romero Muñoz. Disculpe, mi compañero no puede ingresar por temas de trabajo. Ujú, muy bien. Temoche. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Ulloa. Presente, Miss, buenos días. Urbano. A ver, ¿quién falta en la asistencia, por favor? Miss Guzmán, atención, por favor. Justo tocaron la puerta. Ya, muy bien, Guzmán. ¿Quién más? Listo. Entonces, ahora sí. Bueno, con esto, este es un tema bastante corto, ¿no? Con esto terminamos el día de hoy con la muestra de esputo. Es algo simple, es algo breve nada más. Ya el día viernes sí continuamos con hisopado nasofaringio y el hisopado faringio, ¿ya? Muestra en la faringe. Muy bien, entonces, ay, no se olviden el examen de, nos toca muestra de heces. Ese es Miss. Sí, Miss, Sí, presente. muestra de heces. Muy bien, listo. Muy bien, chicos, Disculpe, entonces nos Miss, encontramos. disculpe, ¿para cuándo va a Sí, ser ese examen? para el día viernes. ¿Pasado mañana, Miss? Mira, Sí. lo que pasa que como es ya se acerca el Día de la Madre y el viernes voy a estar en actuación, Miss, ¿cómo podría ser? Pues mi hijita va a bailar por primera vez. Y Madrecita, mis hijos también van a estar en ay, Miss, actuación. Lo siento mucho.
Así como tú, yo también voy a estar Ya. en clase, ni modo. ¿Y a qué no hora puedo sería hacer ese nada. examen más o menos? ¿Después de las 12? Entre 12 y 12:30. Uy, ya me hizo. Miss, que sea en la tarde, porque ese día, el No, viernes, tienen madre. actuaciones. No, madre, no puedo programar en la tarde. En la tarde tengo programado otros exámenes también. Miss, empezando la clase nomás que sea el Ah, examen. normal. Si ustedes deciden a las 11, entre 11 y 11:30, dar el examen, no hay ningún problema. Por mí no hay Sí, ningún sí, inconveniente. que sea de esa hora. Ya, entonces a las 11 entran de frente. Yo voy a dejar mi enlace, pero entran de frente al Classroom, así como todas las veces, ¿no? Y para poder resolver el examen. Ya me Ya. hizo, ok. Gracias. Listo, ok. Muy bien. Listo, Gracias, chicos, Miss. entonces nos vemos, chicos, el día viernes, ¿ya? Cuídense, que tengan buen día.